El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. ¿Qué tal? Buenos días. Dios les bendiga. Soy el pastor Jorge Ramos y juntamente con mi esposa estamos colaborando con nuestros pastores y apóstoles Carlos Fernández y Olivia Ruiz en CFN San Pablo. Y es un gusto para mí el día de hoy compartirte un mensaje que vamos a estar meditando en esta mañana. Bueno, en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo número 1, versículo 27 en adelante nos dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. El 28 dice: y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en este día, porque creemos que esta meditación, que esta palabra será un aliciente a nuestras vidas, que tu amor y misericordia están guiándonos constantemente. Muchas gracias, Señor, porque sabemos que a los que te amamos a ti, Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Te adoramos, te exaltamos y te damos toda la gloria en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, el día de hoy quiero hablarte del tema firmes en Dios. Y el apóstol Pablo, en esta porción de la palabra, nos da un mensaje muy hermoso, porque está hablando de los padecimientos que él está sufriendo. Está hablando que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia, que él ve al evangelio como algo precioso por lo cual dar la vida completamente. Y yo quiero decirte algo en este día. Es muy importante que nosotros como creyentes nos mantengamos firmes cada día de nuestras vidas. Hoy más que nunca el mundo está atacando nuestras vidas. Hoy más que nunca la tentación y cada una de las cosas que se están presentando, desde filosofías extrañas, desde falsas doctrinas, desde falsos maestros que quieren hacernos creer que ellos tienen la verdad, desde todo lo que nos está ofreciendo esta vida, nos está atacando sin misericordia. Por eso es tan importante que cada uno de nosotros se mantenga firme sin retroceder, firme sin ir hacia atrás y al contrario, ir hacia adelante cada día. Pero bueno, ¿qué es la firmeza? La firmeza es estar fuerte, es alguien que no se mueve, que no vacila en absolutamente nada. Es alguien que está entero, que está constante, alguien que a pesar de las situaciones, las circunstancias, los momentos difíciles, las filosofías extrañas o cualquier cosa que quiera venir a convencerlo, no se deja dominar ni abatir. Esto es firmeza. Y obviamente el apóstol Pablo nos dice que nos mantengamos firmes en la vocación a la cual el Señor Jesús nos ha llamado. Entonces es bien importante, hermanos, que en Él nos mantengamos constantes. Ahora, fíjate, Pablo nos hace algunas recomendaciones para mantenernos firmes. Porque es verdad que muchas veces las circunstancias vienen a nuestras vidas y nos golpean con todo, ¿verdad? Y a veces es difícil mantenernos, a veces es difícil estar enteros, a veces es difícil no vacilar. Pero Pablo, a través de esta porción que parece que es muy pequeña, pero nos da una luz muy hermosa acerca de cómo es que tenemos que mantenernos firmes. Mira, en primer lugar, luchemos sin desmayar. Mira, si nosotros volvemos a leer la primera carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 1, versículo número
27 en el inciso B, dice así la palabra de Dios. Lo voy a leer todo para entenderlo un poco más. Dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, fíjese, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Y aquí es a donde Pablo nos dice: combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Entonces, en primer lugar, el estar firmes no quiere decir solamente estar quietos en un lugar. El estar firmes es combatir, precisamente, es luchar aguerridamente para conseguir, para defender en lo que nosotros creemos. Yo quiero decirte que hoy en día hacen falta personas que estén combatiendo constantemente en su fe, que estén combatiendo contra todas esas filosofías extrañas, contra todas esas falsas doctrinas que se están levantando dentro de la misma iglesia. Se necesitan cristianos, se necesitan creyentes que, como en el nacimiento, en el surgimiento de la iglesia, daban su vida, no importando lo que pudiera suceder, no importando lo que pudiera pasar. Ellos daban su vida por compartir la palabra, por compartir el evangelio de Dios. Podemos ver creyentes que eran llevados a las arenas del circo romano. Podemos ver creyentes que eran martirizados, que sus familias eran atacadas, pero ellos se mantenían firmes, constantes, defendiendo con todo su corazón lo que ellos habían creído. Y en este caso, obviamente, habían creído en el Señor Jesucristo y lo habían aceptado como su Dios, su Señor y su Salvador, y nada los iba a detener. Entonces, ¿cómo es que se mantenían firmes? Luchando sin desmayar. Otra de las partes, siguiente: ¿cómo es que puedo mantenerme firme en medio de las circunstancias, de la necesidad, de los ataques? Tenemos que mantenernos unidos, dice la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo le dice a los filipenses que ellos tienen que estar combatiendo, fíjese, unánimes por la fe del evangelio, unidos. No podemos hacer absolutamente nada si vivimos separados. No solamente separados en lo físico, sino separados en lo espiritual, separados en lo emocional. Tenemos que aprender que Dios nos ha dado armas, pero esas armas tenemos que usarlas y tenemos que combatir junto con otros. Muchas veces nosotros queremos caminar solos, queremos hacer las cosas solos, que nadie se entere, que nadie me diga, y no queremos depender absolutamente de nadie. Pero yo quiero decirle algo: usted y yo debemos aprender que tenemos que estar juntos como congregación, juntos como familia, juntos con mis amigos, juntos con las personas que amo, juntos luchando, avanzando, siendo firmes constantemente. Necesitamos ayuda. ¿Y sabe de quién principalmente necesitamos ayuda? De nuestro amado Dios. Él mismo lo dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Los apóstoles lo sabían, lo entendían, y por eso es que ellos decían: Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida? Moisés entendía que si la presencia de Dios no iba con él y con el pueblo, ellos no podían moverse a ningún lado. Y así podemos ver, amados, a través de las Escrituras, cómo es que nosotros tenemos que aprender a depender de nuestro Dios. No podemos ser personas que se mantienen firmes estando solas. Tenemos que aprender a confiar en otros. Tenemos que aprender también a luchar con otros, con mis hermanos de la fe, pero sobre todo depender de Dios. Siguiente, Pablo les dice que no se intimiden, que sean valientes.
Muchos de nosotros estamos viviendo intimidados, ¿verdad? Porque ahora si levantamos la voz, ahora si defendemos nuestra fe, resulta ser que los que estamos mal somos nosotros como creyentes. Ahora no podemos decir qué es lo que está pasando, no podemos levantar nuestra voz opinando si algo no nos parece, porque ya todo el mundo se nos viene encima, ¿verdad? Ya las redes sociales se han encargado de que cualquier persona te pueda contestar en cualquier parte del mundo, en cualquier lado en donde se encuentre, ya te contesta y te calla casi, porque dicen que nosotros estamos mal, que somos fanáticos, etc. Pero yo quiero decirle algo, no te intimides. No te intimides, amado. La palabra de Dios dice que por un tiempo tenemos que pasar, dice, esta leve tribulación. Esto es natural, esto es normal para nosotros que somos creyentes. Por eso el apóstol Pablo dice, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Déjame te digo que en cierta ocasión el apóstol Pablo dice que estaba predicando la palabra de Dios y dice que lo golpearon a causa de esto y lo metieron a la cárcel. Pero recordamos qué es lo que sucedió con él. Dice que él no se intimidó, amados. Él salió de la cárcel, saliendo de la cárcel, nuevamente comenzó a predicar la palabra de Dios. No te intimides, no dejes que aparentemente las personas que están hablando cosas extrañas, que no están en lo correcto, piensan, ¿verdad? O quieren hacer pensar que tienen la razón. Pero no, amados hermanos, nosotros tenemos la palabra de verdad, nosotros tenemos la palabra de misericordia, nosotros tenemos esa valentía dada por Dios en nuestras vidas, porque la palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La palabra de Dios dice que Él está con nosotros como poderoso gigante. Entonces, amado, no te intimides, no dejes que las personas te hagan pensar que ahora que el que está mal eres tú o somos nosotros que hemos creído en Jesucristo. Con esto quiero terminar. Debemos aprender a ser firmes en todo lo que hagamos, firmes en nuestras decisiones. No seamos como aquellos hombres que dice la palabra de doble ánimo, que van de un lugar para otro, ¿verdad? Sino que tomemos decisiones firmes en nuestras vidas, firmes en nuestras creencias y convicciones. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a creer firmemente, pero lo tienen que ver primero en nuestras vidas, a mantenerse firme en todas las circunstancias. Tenemos que aprender a ser firmes en la educación de nuestros hijos. Hoy en día esto se ha perdido demasiado. Ya nuestros hijos, ¿verdad?, constantemente levantan la voz, piensan que ellos tienen toda la experiencia, pero déjame te digo que no es así. Necesitan ser guiados y necesitan ser educados correctamente, pero tenemos que hacerlo con firmeza. Tenemos que ser firmes, amados, en nuestra vida como creyentes, en nuestra vida cristiana. Dios nos está llamando a mantenernos de pie, a mantenernos sin movernos ni un centímetro hacia atrás y sin dar lugar al diablo, ni a falsas doctrinas, ni a falsas cosas que se están levantando. Tenemos que ser firmes en hablar y levantar la voz si algo está mal. No, como creyentes, hermanos, tenemos la obligación de hacerlo. Hoy en día se están levantando grupos de feministas, grupos de homosexuales, grupos que aparentemente buscan algo correcto, pero amados, no es así. Como creyentes, como iglesia, nosotros tenemos la obligación de levantar nuestra voz y decir que lo que ellos están haciendo es incorrecto, está mal. No importa, amados hermanos, que nos vituperen, no importa que nos reclamen, no importa que nos digan que nosotros somos los fanáticos. No te amedrentes, sigue firme, sigue constante en Dios. Amada iglesia,
Él viene pronto, nuestro amado Dios viene pronto y Él quiere encontrar una iglesia firme, una iglesia valiente, una iglesia que lucha constantemente, una iglesia que no se amedrenta, una iglesia que lucha sin desmayar, que se mantiene unida, que no se intimida ante las circunstancias. Una iglesia que ama a Jesucristo, que ama a su Dios con todas sus fuerzas y que constantemente está firme en Él. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por tu amor, tu fidelidad y tu misericordia en nuestras vidas. Yo te pido, precioso Espíritu Santo, sé tú en medio de nosotros. Permítenos, Señor, ser hombres valientes. Permite, Señor, que mis amadas hermanas defiendan a su familia, a sus hijos con valentía. Permítenos, Padre precioso, que seamos constantes en tu palabra, constantes en tu camino, con mucha firmeza, mucho valor, Señor, delante de ti, porque un día estaremos delante de tu presencia. Y un día, Señor, estas cosas pasarán, pero tú permaneces para siempre. Te amamos, te adoramos, en el nombre precioso de tu Hijo, amado Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermosa iglesia. Un gran abrazo. Bendiciones. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Se necesitan cristianos, se necesitan creyentes que como en el nacimiento, en el surgimiento de la iglesia, daban su vida, no importando lo que pudiera suceder, no importando lo que pudiera pasar. Ellos daban su vida por compartir la palabra, por compartir el evangelio de Dios. Podemos ver creyentes que eran llevados a las arenas del circo romano. Podemos ver creyentes que eran martirizados, que sus familias eran atacadas, pero ellos se mantenían firmes, constantes, defendiendo con todo su corazón lo que ellos habían creído. Y en este caso, obviamente, habían creído en el Señor Jesucristo y lo habían aceptado como su Dios, su Señor y su Salvador, y nada los iba a detener. Entonces, ¿cómo es que se mantenían firmes? Luchando sin desmayar. Otra de las partes, siguiente, ¿cómo es que puedo mantenerme firme en medio de las circunstancias, de la necesidad, de los ataques? Tenemos que mantenernos unidos, dice la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo le dice a los filipenses que ellos tienen que estar combatiendo, fíjese, unánimes por la fe del evangelio, unidos. No podemos hacer absolutamente nada si vivimos separados. No solamente separados en lo físico, sino separados en lo espiritual, separados en lo emocional. Tenemos que aprender que Dios nos ha dado armas, pero esas armas tenemos que usarlas y tenemos que combatir junto con otros. Muchas veces nosotros queremos caminar solos, queremos hacer las cosas solos, que nadie se entere, que nadie me diga, y no queremos depender absolutamente de nadie. Pero yo quiero decirle algo, usted y yo debemos aprender que tenemos que estar juntos como congregación, juntos como familia, juntos con mis amigos, juntos con las personas que amo, juntos luchando, avanzando, siendo firmes constantemente.
necesitamos ayuda. ¿Y sabe de quién principalmente necesitamos ayuda? De nuestro amado Dios. Él mismo lo dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Los apóstoles lo sabían, lo entendían, y por eso es que ellos decían: Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida? Moisés entendía que si la presencia de Dios no iba con él y con el pueblo, ellos no podían moverse a ningún lado. Y así podemos ver, amados, a través de las Escrituras, cómo es que nosotros tenemos que aprender a depender de nuestro Dios. No podemos ser personas que se mantienen firmes estando solas. Tenemos que aprender a confiar en otros. Tenemos que aprender también a luchar con otros, con mis hermanos de la fe, pero sobre todo depender de Dios. Siguiente, Pablo les dice que no se intimiden, que sean valientes. Muchos de nosotros estamos viviendo intimidados, ¿verdad? Porque ahora si levantamos la voz, ahora si defendemos nuestra fe, resulta ser que los que estamos mal somos nosotros como creyentes. Ahora no podemos decir qué es lo que está pasando, no podemos levantar nuestra voz opinando si algo no nos parece, porque ya todo el mundo se nos viene encima, ¿verdad? Ya las redes sociales se han encargado de que cualquier persona te pueda contestar en cualquier parte del mundo, en cualquier lado en donde se encuentre, ya te contesta y te calla casi, porque dicen que nosotros estamos mal, que somos fanáticos, etc. Pero yo quiero decirle algo: no te intimides. No te intimides, amado. La palabra de Dios dice que por un tiempo tenemos que pasar, dice, esta leve tribulación. Esto es natural, esto es normal para nosotros que somos creyentes. Por eso el apóstol Pablo dice: y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Déjame te digo que en cierta ocasión el apóstol Pablo dice que estaba predicando la palabra de Dios y dice que lo golpearon a causa de esto y lo metieron a la cárcel. Pero recordamos qué es lo que sucedió con él. Dice que él no se intimidó, amados. Él salió de la cárcel, saliendo de la cárcel, nuevamente comenzó a predicar la palabra de Dios. No te intimides, no dejes que aparentemente las personas que están hablando cosas extrañas, que no están en lo correcto, piensan, ¿verdad? O quieren hacer pensar que tienen la razón. Pero no, amados hermanos, nosotros tenemos la palabra de verdad, nosotros tenemos la palabra de misericordia, nosotros tenemos esa valentía dada por Dios en nuestras vidas, porque la palabra de Dios dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La palabra de Dios dice que Él está con nosotros como poderoso gigante. Entonces, amado, no te intimides, no dejes que las personas te hagan pensar que ahora que el que está mal eres tú o somos nosotros que hemos creído en Jesucristo. Con esto quiero terminar. Debemos aprender a ser firmes en todo lo que hagamos, firmes en nuestras decisiones. No seamos como aquellos hombres que dice la palabra de doble ánimo, que van de un lugar para otro, ¿verdad? Sino que tomemos decisiones firmes en nuestras vidas, firmes en nuestras creencias y convicciones. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a creer firmemente, pero lo tienen que ver primero en nuestras vidas, a mantenerse firme en todas las circunstancias. Tenemos que aprender a ser firmes en la educación de nuestros hijos. Hoy en día esto se ha perdido demasiado. Ya nuestros hijos, ¿verdad?, constantemente levantan la voz, piensan que ellos tienen toda la experiencia, pero déjame te digo que no es así. Necesitan ser guiados y necesitan ser educados correctamente, pero tenemos que hacerlo con firmeza.
Tenemos que ser firmes, amados, en nuestra vida como creyentes, en nuestra vida cristiana. Dios nos está llamando a mantenernos de pie, a mantenernos sin movernos ni un centímetro hacia atrás y sin dar lugar al diablo, ni a falsas doctrinas, ni a falsas cosas que se están levantando. Tenemos que ser firmes en hablar y levantar la voz si algo está mal. No, como creyentes, hermanos, tenemos la obligación de hacerlo. Hoy en día se están levantando grupos de feministas, grupos de homosexuales, grupos que aparentemente buscan algo correcto, pero amados, no es así. Como creyentes, como iglesia, nosotros tenemos la obligación de levantar nuestra voz y decir que lo que ellos están haciendo es incorrecto, está mal. No importa, amados hermanos, que nos vituperen, no importa que nos reclamen, no importa que nos digan que nosotros somos los fanáticos. No te amedrentes, sigue firme, sigue constante en Dios. Amada iglesia, Él viene pronto, nuestro amado Dios viene pronto y Él quiere encontrar una iglesia firme, una iglesia valiente, una iglesia que lucha constantemente, una iglesia que no se amedrenta, una iglesia que lucha sin desmayar, que se mantiene unida, que no se intimida ante las circunstancias. Una iglesia que ama a Jesucristo, que ama a su Dios con todas sus fuerzas y que constantemente está firme en Él. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por tu amor, tu fidelidad y tu misericordia en nuestras vidas. Yo te pido, precioso Espíritu Santo, sé tú en medio de nosotros. Permítenos, Señor, ser hombres valientes. Permite, Señor, que mis amadas hermanas defiendan a su familia, a sus hijos con valentía. Permítenos, Padre precioso, que seamos constantes en tu palabra, constantes en tu camino, con mucha firmeza, mucho valor, Señor, delante de ti, porque un día estaremos delante de tu presencia. Y un día, Señor, estas cosas pasarán, pero tú permaneces para siempre. Te amamos, te adoramos, en el nombre precioso de tu Hijo, amado Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermosa iglesia. Un gran abrazo. Bendiciones. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Estamos mal, somos nosotros como creyentes. Ahora no podemos decir qué es lo que está pasando, no podemos levantar nuestra voz opinando si algo no nos parece, porque ya todo el mundo se nos viene encima, ¿verdad? Ya las redes sociales se han encargado de que cualquier persona te pueda contestar en cualquier parte del mundo, en cualquier lado en donde se encuentre, ya te contesta y te calla casi, porque dicen que nosotros estamos mal, que somos fanáticos, etc. Pero yo quiero decirle algo, no te intimides. No te intimides, amado. La palabra de Dios dice que por un tiempo tenemos que pasar, dice, esta leve tribulación. Esto es natural, esto es normal para nosotros que somos creyentes. Por eso el apóstol Pablo dice, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Déjame te digo que en cierta ocasión el apóstol Pablo dice que estaba predicando la palabra de Dios y dice que lo golpearon a causa de esto y lo metieron a la cárcel.
Pero recordamos qué es lo que sucedió con él. Dice que él no se intimidó, amados. Él salió de la cárcel, saliendo de la cárcel, nuevamente comenzó a predicar la palabra de Dios. No te intimides, no dejes que aparentemente las personas que están hablando cosas extrañas, que no están en lo correcto, piensan, ¿verdad? O quieren hacer pensar que tienen la razón. Pero no, amados hermanos, nosotros tenemos la palabra de verdad, nosotros tenemos la palabra de misericordia, nosotros tenemos esa valentía dada por Dios en nuestras vidas, porque la palabra de Dios dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La palabra de Dios dice que Él está con nosotros como poderoso gigante. Entonces, amado, no te intimides, no dejes que las personas te hagan pensar que ahora que el que está mal eres tú o somos nosotros que hemos creído en Jesucristo. Con esto quiero terminar. Debemos aprender a ser firmes en todo lo que hagamos, firmes en nuestras decisiones. No seamos como aquellos hombres que dice la palabra de doble ánimo, que van de un lugar para otro, ¿verdad? Sino que tomemos decisiones firmes en nuestras vidas, firmes en nuestras creencias y convicciones. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a creer firmemente, pero lo tienen que ver primero en nuestras vidas, a mantenerse firme en todas las circunstancias. Tenemos que aprender a ser firmes en la educación de nuestros hijos. Hoy en día esto se ha perdido demasiado. Ya nuestros hijos, ¿verdad?, constantemente levantan la voz, piensan que ellos tienen toda la experiencia, pero déjame te digo que no es así. Necesitan ser guiados y necesitan ser educados correctamente, pero tenemos que hacerlo con firmeza. Tenemos que ser firmes, amados, en nuestra vida como creyentes, en nuestra vida cristiana. Dios nos está llamando a mantenernos de pie, a mantenernos sin movernos ni un centímetro hacia atrás y sin dar lugar al diablo, ni a falsas doctrinas, ni a falsas cosas que se están levantando. Tenemos que ser firmes en hablar y levantar la voz si algo está mal. No, como creyentes, hermanos, tenemos la obligación de hacerlo. Hoy en día se están levantando grupos de feministas, grupos de homosexuales, grupos que aparentemente buscan algo correcto, pero amados, no es así. Como creyentes, como iglesia, nosotros tenemos la obligación de levantar nuestra voz y decir que lo que ellos están haciendo es incorrecto, está mal. No importa, amados hermanos, que nos vituperen, no importa que nos reclamen, no importa que nos digan que nosotros somos los fanáticos. No te amedrentes, sigue firme, sigue constante en Dios. Amada iglesia, Él viene pronto, nuestro amado Dios viene pronto y Él quiere encontrar una iglesia firme, una iglesia valiente, una iglesia que lucha constantemente, una iglesia que no se amedrenta, una iglesia que lucha sin desmayar, que se mantiene unida, que no se intimida ante las circunstancias. Una iglesia que ama a Jesucristo, que ama a su Dios con todas sus fuerzas y que constantemente está firme en Él. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por tu amor, tu fidelidad y tu misericordia en nuestras vidas. Yo te pido, precioso Espíritu Santo, sé tú en medio de nosotros. Permítenos, Señor, ser hombres valientes. Permite, Señor, que mis amadas hermanas defiendan a su familia, a sus hijos con valentía. Permítenos, Padre precioso, que seamos constantes en tu palabra, constantes en tu camino, con mucha firmeza, mucho valor, Señor, delante de ti, porque un día estaremos delante de tu presencia. Y un día, Señor, estas cosas pasarán, pero tú permaneces para siempre. Te amamos, te adoramos,
en el nombre precioso de tu Hijo, amado Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermosa iglesia. Un gran abrazo. Bendiciones. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Debemos aprender a ser firmes en todo lo que hagamos. Firmes en nuestras decisiones. No seamos como aquellos hombres que dice la palabra de doble ánimo, que van de un lugar para otro, ¿verdad? Sino que tomemos decisiones firmes en nuestras vidas, firmes en nuestras creencias y convicciones. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a creer firmemente, pero lo tienen que ver primero en nuestras vidas, a mantenerse firme en todas las circunstancias. Tenemos que aprender a ser firmes en la educación de nuestros hijos. Hoy en día esto se ha perdido demasiado. Ya nuestros hijos, ¿verdad?, constantemente levantan la voz, piensan que ellos tienen toda la experiencia, pero déjame te digo que no es así. Necesitan ser guiados y necesitan ser educados correctamente, pero tenemos que hacerlo con firmeza. Tenemos que ser firmes, amados, en nuestra vida como creyentes, en nuestra vida cristiana. Dios nos está llamando a mantenernos de pie, a mantenernos sin movernos ni un centímetro hacia atrás y sin dar lugar al diablo, ni a falsas doctrinas, ni a falsas cosas que se están levantando. Tenemos que ser firmes en hablar y levantar la voz si algo está mal. No, como creyentes, hermanos, tenemos la obligación de hacerlo. Hoy en día se están levantando grupos de feministas, grupos de homosexuales, grupos que aparentemente buscan algo correcto, pero amados, no es así. Como creyentes, como iglesia, nosotros tenemos la obligación de levantar nuestra voz y decir que lo que ellos están haciendo es incorrecto, está mal. No importa, amados hermanos, que nos vituperen, no importa que nos reclamen, no importa que nos digan que nosotros somos los fanáticos. No te amedrentes, sigue firme, sigue constante en Dios. Amada iglesia, Él viene pronto, nuestro amado Dios viene pronto y Él quiere encontrar una iglesia firme, una iglesia valiente, una iglesia que lucha constantemente, una iglesia que no se amedrenta, una iglesia que lucha sin desmayar, que se mantiene unida, que no se intimida ante las circunstancias. Una iglesia que ama a Jesucristo, que ama a su Dios con todas sus fuerzas y que constantemente está firme en Él. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por tu amor, tu fidelidad y tu misericordia en nuestras vidas. Yo te pido, precioso Espíritu Santo, sé tú en medio de nosotros. Permítenos, Señor, ser hombres valientes. Permite, Señor, que mis amadas hermanas defiendan a su familia, a sus hijos con valentía. Permítenos, Padre precioso, que seamos constantes en tu palabra, constantes en tu camino, con mucha firmeza, mucho valor, Señor, delante de ti, porque un día estaremos delante de tu presencia. Y un día, Señor, estas cosas pasarán, pero tú permaneces para siempre. Te amamos, te adoramos, en el nombre precioso de tu Hijo, amado Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermosa iglesia. Un gran abrazo. Bendiciones. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias.
Hoy en día se están levantando grupos de feministas, grupos de homosexuales, grupos que aparentemente buscan algo correcto, pero amados, no es así. Como creyentes, como iglesia, nosotros tenemos la obligación de levantar nuestra voz y decir que lo que ellos están haciendo es incorrecto, está mal. No importa, amados hermanos, que nos vituperen, no importa que nos reclamen, no importa que nos digan que nosotros somos los fanáticos. No te amedrentes, sigue firme, sigue constante en Dios. Amada iglesia, Él viene pronto, nuestro amado Dios viene pronto y Él quiere encontrar una iglesia firme, una iglesia valiente, una iglesia que lucha constantemente, una iglesia que no se amedrenta, una iglesia que lucha sin desmayar, que se mantiene unida, que no se intimida ante las circunstancias. Una iglesia que ama a Jesucristo, que ama a su Dios con todas sus fuerzas y que constantemente está firme en Él. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por tu amor, tu fidelidad y tu misericordia en nuestras vidas. Yo te pido, precioso Espíritu Santo, sé tú en medio de nosotros. Permítenos, Señor, ser hombres valientes. Permite, Señor, que mis amadas hermanas defiendan a su familia, a sus hijos con valentía. Permítenos, Padre precioso, que seamos constantes en tu palabra, constantes en tu camino, con mucha firmeza, mucho valor, Señor, delante de ti, porque un día estaremos delante de tu presencia. Y un día, Señor, estas cosas pasarán, pero tú permaneces para siempre. Te amamos, te adoramos, en el nombre precioso de tu Hijo, amado Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermosa iglesia. Un gran abrazo. Bendiciones. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Mantiene unida, que no se intimida ante las circunstancias. Una iglesia que ama a Jesucristo, que ama a su Dios con todas sus fuerzas y que constantemente está firme en Él. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por tu amor, tu fidelidad y tu misericordia en nuestras vidas. Yo te pido, precioso Espíritu Santo, sé tú en medio de nosotros. Permítenos, Señor, ser hombres valientes. Permite, Señor, que mis amadas hermanas defiendan a su familia, a sus hijos con valentía. Permítenos, Padre precioso, que seamos constantes en tu palabra, constantes en tu camino, con mucha firmeza, mucho valor, Señor, delante de ti, porque un día estaremos delante de tu presencia y un día, Señor, estas cosas pasarán, pero tú permaneces para siempre. Te amamos, te adoramos, en el nombre precioso de tu Hijo, amado Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermosa iglesia. Un gran abrazo. Bendiciones. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Que mis amadas hermanas defiendan a su familia, a sus hijos con valentía. Permítenos, Padre precioso, que seamos constantes en tu palabra, constantes en tu camino, con mucha firmeza, mucho valor, Señor, delante de ti,
porque un día estaremos delante de tu presencia y un día, Señor, estas cosas pasarán, pero tú permaneces para siempre. Te amamos, te adoramos en el nombre precioso de tu Hijo, amado Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermosa iglesia. Un gran abrazo. Bendiciones. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Estas cosas pasarán, pero tú permaneces para siempre. Te amamos, te adoramos en el nombre precioso de tu Hijo, amado Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermosa iglesia. Un gran abrazo. Bendiciones. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Dios les bendiga, hermosa iglesia. Un gran abrazo. Bendiciones. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. A las familias.